Hola a todos, mi nombre es Marco Antonio Castro Rodrigo y en esta ocasión voy a exponerle 4 problemas de nuestro taller número 4. En esta ocasión vamos a ver un problema donde podemos identificar que se trata de un nanómetro compuesto por 3 fluidos: el agua, el aceite y, y el mercurio, ¿no? Primero vamos a sacar todos los datos que nos da el problema y la figura en este caso. Tenemos la densidad del agua, que es 10 kilonewtons sobre metros cúbicos, la densidad del mercurio, que es igual a 136 kilonewtons sobre metros cúbicos, la densidad del aceite, que es 8.5 kilonewtons sobre metros cúbicos, y las alturas posteriores de la imagen, que son la altura 1, que es 1.08 metros, la altura 2, 0.72 metros, la altura 3, 0.48 metros, la altura 4, que es 0.60 metros, y la última altura, que es la 5, que es 0.96 metros. Pasamos con la solución, la cual en este caso vamos a utilizar la fórmula delta P es igual al peso específico del mercurio por la altura 2 más la altura 4 menos menos el peso específico del agua por la altura 1 más la altura 5 por menos el peso específico del aceite por la altura 3, ¿no? Utilizando esta fórmula, a reemplazarla, nos da como dato que delta P es igual a 164 kilopascales. Hemos utilizado esta fórmula porque la presión depende de la altura y del fluido, ¿no? Y en este caso, al reemplazarla nos da el resultado de 174.24 kilonewtons. Y respondiendo a la pregunta, el cual es calcular la diferencia de presión entre los puntos A y B, sería la diferencia de presión entre A y B es de 164.24 kilopascales, ¿no? Al resolver en la solución. Vamos con el problema número 2, el cual trata de identificar un nanómetro en U conectado en un tanque, ¿no? Se puede ver en la imagen. Vamos a leer el problema donde dice: un nanómetro de tubo en U está conectado en un tanque cerrado que contiene aire, agua, tal como se muestra en la figura de acá. En el extremo cerrado del nanómetro, la presión del aire es de 16 psi. Determina la altura en el nanómetro de presión. El de carátula abajo a la derecha. Para una lectura diferencial de 4 pies en nanómetro de tubo en U, expresa su respuesta en el PSI nanométrica. Suponga una presión atmosférica estándar y desprecia el peso de las columnas en el aire del nanómetro. Ok, ya leyendo el problema en sí, los datos que podemos sacar es la presión del aire, la cual es 16 psi, la densidad el peso específico de la altura, que es 0.625 psi sobre fuerza psi sobre pies, ¿no? Y el peso específico del agua es igual a 0.433 psi sobre pies. El delta Z es igual a 2 pies. Y la altura es igual a 4 pies, ¿no? O sea, la altura que nos dan aquí y la altura que nos dan aquí. Este lo vamos a designar como delta Z y esta como altura, para diferenciarla, ¿no? Y no poner ambas alturas. Bien. Luego vamos a plantear la ecuación de recorrido,
la cual es la presión manométrica es igual a la presión del aire más el peso específico de la altura menos el peso específico del agua por la altura más el delta Z, ¿no? O sea, ambas alturas. Ok, como segundo paso vamos a sustituir las variables para que MATLAB lo resuelva, ¿no? Vamos a sustituir la presión del aire, cuál es 16 psi, el peso específico del aire, cuál es el punto 625 psi sobre pies, por la altura menos el peso específico del agua por la altura más delta Z, el cual nos daría un resultado de 109.640.43 pascales. En este caso vamos a convertir pascal a psi, como nos piden el problema, nanométrica, la cual sería la presión nanométrica es igual a 15.902 psi, ¿verdad? Y la respuesta general sería la lectura en el nanómetro de presión es de aproximadamente 15.902 psi. Ok, vamos con nuestro problema 3, el cual nos dice: determina la diferencia de variación de delta H entre los niveles de agua de los dos tanques abiertos que se muestran en la figura. Porque este es el tanque 1, como vamos a decirlo así, y el tanque 2, ¿no? Ok, los datos que podemos sacar aquí son el CG que nos dan, cual es 0.90, la altura 1, el cual es 1 metro, y la altura 2, el cual está aquí, ¿verdad? Que es 0.4 metros. La densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Bueno, para resolver este problema, más que todo, primeramente vamos a poner que el equilibrio, que la ecuación de equilibrio de presiones, ¿no? Tenemos que saber eso, la cual es la densidad izquierda, la presión izquierda es igual a la presión derecha, ¿no? Y podemos expresar las presiones como la presión izquierda es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, y la presión derecha es igual a la densidad del agua por la gravedad por delta H más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 2, ¿no? Como relacionamos la densidad, tenemos que la densidad del fluido es igual a Cg por la densidad del agua, ¿no? Y al reemplazarlo todo, podemos decir que reemplazamos 0.90, entonces sería la densidad del fluido sería igual a 0.90 por la densidad del agua. Podríamos hallar, pero no lo vamos a hacer porque nos va a ser más fácil reemplazar en la fórmula, ¿no? Primeramente, para hallar vamos a utilizar esta misma fórmula. Vamos a reemplazar la ecuación. La ecuación es la densidad del agua por la gravedad y la altura 1 es igual a la densidad del agua por delta H más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 2, ¿no? Y vamos a dar la altura 1, que es 1 metro, la densidad del fluido, que ya lo tenemos acá, que es 90 por la densidad del agua, por la gravedad por la altura número 2, que es 0.4 metros, y vamos simplemente a eliminar, ¿no? O sea, la densidad del agua con la densidad del agua, la gravedad con gravedad, la presión del agua por la... claro, podemos eliminar las tres, ¿verdad? Bien, eliminamos esta y eliminamos esta, ¿no? Vamos a eliminar la presión del agua. También podemos eliminar la gravedad, ¿por qué no? Y nos simplificando, ya sacando todo, tenemos que
1 es igual a delta H más 0.90 por 0.4, ¿no? Y al calcular esta ecuación nos va a dar un resultado, pero utilizando MATCAD solamente reemplazamos, ¿no? Podemos decir que delta H, dos puntitos, es igual a la altura 1 menos el CG por la altura 2, ¿no? ¿Cómo se puede medir más la altura? Y calculando solamente nos saldría 0.64 metros, ¿no? Y este sería la diferencia de niveles entre el agua entre los dos tanques. Como resultado sería la diferencia de niveles de agua entre los dos tanques es de 0.64 metros, ¿no? Y esa sería la diferencia. Bien, vamos con el último problema, el cual nos dice un pistón que tiene un área de sección transversal de 0.07 metros cuadrados. Está ubicado en el cilindro que contiene agua tal como se mueve en la figura. La figura es esta. Un nanómetro de tubo en U abierto está conectado al cilindro como se muestra, ¿no? Para la altura 1 es igual a 60 milímetros y la altura que es igual a 100 metros. 100 milímetros, perdón. ¿Cuál es el valor de la fuerza aplicada? En P, que actúa sobre el pistón. El peso del pistón es despreciable, como se dice, ¿no? Ok, aquí al reemplazar las alturas, esta alturita vendría a ser a 60 milímetros y esta altura de acá vendría a ser a 100 milímetros, ¿no? Pero no queremos trabajar con milímetros, así que lo vamos a convertir en metros. Ya lo veremos aquí. Los datos a utilizar, los datos que podemos sacar es la altura, el área es igual a 0.07 metros cuadrados. Las alturas que nos dan, que es la altura 1, que es 0.06 metros, ya convertido. Y la altura número que está acá sería 0.1 metros, ya convertido ya. Las densidades que podemos ver en esta figura son la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad del mercurio, el cual es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, y por la gravedad, la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos cuadrados, ¿no? Bien, para pasar a la solución, primeramente vamos a aplicar la ecuación de equilibrio de presiones, la cual es la densidad del pistón, la presión del pistón es más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, ¿no? Y despejando la presión del pistón, tendríamos que la presión del pistón es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura menos la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, ¿no? Al reemplazar estos valores, tenemos que el pistón es igual a la densidad del mercurio por la altura 1 menos la densidad por la gravedad por la altura 1, ya poniendo este nuevo símbolo para que MATCAD ya lo resuelva automáticamente. Tenemos como resultado 12.753 pascales, ¿no? Y como cálculo de la fuerza, tenemos la fuerza que es igual a la presión del pistón, que ya lo hemos hallado, por el área, ¿no? Y para que lo haya MATCAD, la fuerza es igual a la presión del pistón por la altura, que es 893 newtons. La altura ya lo tenemos acá, como pueden ver. Y el resultado sería la fuerza aplicada sobre el pistón es de 893 newtons. Muchas gracias, eso fue todo.